Para resolver este ejercicio, teníamos que trabajar la propiedad de convertir la ecuación exponencial ayudándonos de logaritmos. 5 corresponde a la base del logaritmo. Nos quedaría como logaritmo de base 5. El número que está al otro lado del igual pasa a ser el argumento. Y lo que es el exponente pasa a ser lo que está al otro lado del igual. La comprobación es que nos quede de la misma manera. 5 elevado a la x menos 1 me tiene que dar 3. Despejamos el valor de x. En este caso sería el logaritmo 3 base 5 y el menos 1 lo enviamos a más 1. Eso es igual al valor de la x. La recomendación es que digitemos la expresión que quedó en la calculadora para pasarlo a decimales. Cuando ustedes activan en la calculadora el logaritmo de los dos cuadritos, digitan en ese caso lo que es 5 de base. El 3 lo encierran entre paréntesis, dejando el más 1 por fuera. Eso nos da 1,68. 1,68, digitándolo en la calculadora. Y es una aproximación, entonces lo que hacemos es buscar en las opciones cuál de ellas da el mismo resultado. Si digitamos la opción C, esta es la que nos da 1,68. En el caso de la número 3, podemos resolverlo como nos están pidiendo el valor de la base. En este caso la base es A, o nos piden A y A se convierte en el valor de la base. Entonces nuestro objetivo es sacar A. En ese caso, para eliminar el logaritmo, lo que hacemos es elevar la base que es A, al número que está al otro lado del igual, para que me dé raíz de 7. Como es un ejercicio de selección única, también podemos ir probando las opciones. Cambiar A por opciones. Otra opción sería cambiar A por opciones. Hasta que dé menos 4. De menos 4. Y a la hora de cambiar en la calculadora, cambiar a logaritmo de raíz de 7, y lo que vamos cambiando es la base por las opciones. En ese caso, si nosotros cambiamos raíz de 7, nos queda, cuando digitamos en la calculadora, raíz de 7 nos queda dentro del paréntesis, y en la base lo que hacemos es activar o probar cada una de las opciones. Raíz de 7, y en las opciones colocamos lo que es la fracción de la opción C. Hay que ir activando una por una. Entonces ahí digitamos tecla fracción 1 y Shift X cuadrito para activar la raíz octava de 7, y esa es la que nos da -4. Cuando cambiamos A por 1
entre la raíz octava de 7 esa es la que nos da como resultado menos 4. En la calculadora lo que hacemos es digitar el logaritmo de los dos cuadritos y ahí donde digitamos la tecla fracción, colocamos el 1 arriba y presionamos. En el caso de ustedes es Shift X cuadrito. En mi caso, presiono Shift con la raíz. En el caso de ustedes, Shift X cuadrito. Es donde digitamos el 8 en el índice y 7. Y en el argumento colocamos la raíz de 7. Eso nos da como resultado menos 4. Otra forma de resolverlo. Continuando el ejercicio número 4, aplicamos las propiedades de desarrollar o simplificar. En cualquiera de las dos formas podríamos trabajarlo. Recordar que cuando nosotros tenemos la suma de dos logaritmos, la suma se convierte en lo que es una multiplicación. Entonces reducimos a un solo logaritmo y yo tengo el log de X más el log de Y. Eso se transforma a un solo logaritmo, nada más que la suma. Reducir es, si hay dos logaritmos, colocar solo uno, nada más que la suma pasa a ser una multiplicación. La otra propiedad que teníamos es cuando dos logaritmos que tienen la misma base, en este caso si tienen la misma base, lo que hacemos es conservar la base. Dos logaritmos que tienen la misma base y están restando, la diferencia de los dos logaritmos se convierte en la división en, en un solo logaritmo dividiendo los argumentos. Y en ese caso sería el logaritmo de base A, X, que es el primer término, se queda arriba, y la Y, que era el segundo término del argumento, quedaría abajo. Y en ese caso, todo el argumento pasa a ser X entre Y. Por último, teníamos una de las propiedades también importantes, que es cuando un número multiplica, o cuando tenemos la potencia de un logaritmo, o que el argumento sea una potencia, como decir X a la N. Entonces lo que hacemos es enviar la N que está como exponente en el argumento, la enviamos a multiplicar al logaritmo. Y esas son las tres propiedades básicas que hay que tener dominio. En este caso, voy a desarrollar la suma, en este caso la multiplicación, es la que se convierte en una suma, y la división, o sea, el sobre, se convierte en una resta. Nada más que a cada uno de estos términos, tanto al X elevado a la 121 como a la Y elevada a la 200 o la Z elevada a la 677, tenemos que agregarle un logaritmo. O sea que de ahí va a partir o tenemos que escribir tres logaritmos. Porque a cada uno de los
En ese caso, cada una de las operaciones se convierten a un logaritmo, que lo que estamos haciendo es desarrollando. Aquí tenemos x a la 121, pero la multiplicación, esta multiplicación es la que se convierte en una suma. También teníamos multiplicado por y a la 200, o sea, más logaritmos de y a la 200. Y el sobre, el dividido, se transforma en una resta. Menos z a la 677. Solo nos queda aplicar la propiedad 3, que es enviar los elevados a multiplicar. Todos pasarían a multiplicar cada logaritmo. Entonces nos quedaría como 121 logaritmo de x más 200 logaritmo de y menos 677 logaritmo de z, siendo la opción correcta la C. En el caso del ejercicio 5, podemos resolverlo con una calculadora por ser solo números, que sería el logaritmo de 0,001 más el logaritmo de la raíz de un cuarto. Como es un ejercicio de selección única, se puede hacer en calculadora, quedando de la siguiente manera. Logaritmo 0,001, cerramos el paréntesis, más el logaritmo de un cuarto. En la calculadora gris, ahí está el logaritmo de base 10. En la blanca, de tapa blanca, tienen que digitar x y el x y el menos chiquitito. En mi caso, la nueva, tenemos que presionar Shift X2. Y ahí colocamos la raíz, fracción, 1 y 4 abajo. Salimos del argumento y la raíz y cerramos el paréntesis. Eso nos está dando menos 3,30. Menos 3,30. En ese caso, lo que hacemos es buscar cuál de las opciones nos da menos 3,30. Hay que probar una por una. Al menos la primera les da menos 0,30. Menos 0,30. La segunda nos da 0,30. La C nos da menos 4 menos los de 2. Esta nos da menos 4,30. Y la correcta sería la opción D. En ese caso nos da menos 3,30. En la calculadora nos quedaría como menos 3 menos logaritmo de 2, la opción D. Y esa es la que nos da
menos 3,30, siendo la respuesta correcta. Para el caso de la número 6, esta llevaba un paréntesis, un error ahí de no agregar el paréntesis. En el caso de que no lleva paréntesis, entonces lo que hacemos es aplicar la propiedad. Si no llevara paréntesis, esto habría que convertirlo en un logaritmo de 5 de base 5, porque 5 los de 5 en base 5 da 1, pero la expresión original llevaba un paréntesis. Entonces vamos a colocar aquí que faltaba el paréntesis. Ahora, la propiedad que vamos a aplicar en esta ecuación es que cuando nosotros logramos simplificar el lado izquierdo de una ecuación y también que nos quede un solo logaritmo en cada lado, cuando simplificamos el lado derecho y que en ambos lados nos quede un solo logaritmo, entonces lo que hacemos es eliminar el logaritmo a la izquierda con el logaritmo a la derecha para trabajar con los argumentos. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, si eliminamos el logaritmo de base 5 con el logaritmo de base 5, lo que nos estaría quedando es un 5x más 1 igual 2. Ahora en este caso me quedaría 5x, ya a partir de ahí se convierte en una ecuación normal. 5x es igual a 2 y el 1 que estaba sumando lo enviamos a restar. X es igual a 1 y el 5 que está multiplicando lo enviamos a dividir. Como me está preguntando el conjunto de solución, la respuesta correcta sería la opción A. Tenemos el caso de la número 7, que nos está solicitando el conjunto de solución. Aquí vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de la suma. ¿Qué pasaba cuando cuando logaritmos estaban sumando? Bueno, lo que pasaba era que se convertía en el logaritmo de una multiplicación. Esa es la propiedad que vamos a aplicar en el ejercicio 7. Para este caso, me quedaría el logaritmo de x. Esta suma se convierte en una multiplicación por multiplicando los dos argumentos, x el primer argumento por x más 3 el segundo argumento igual a 1. Ahora, como no logramos que quedara un logaritmo a cada lado, entonces la propiedad que vamos a utilizar en este caso sería, para poder eliminar la base, tendríamos que aplicar la propiedad que dice elevar la base al número que se encuentra al otro lado del igual para que me dé el argumento que es x. O sea que a la y me tiene que dar x. Es la propiedad que vamos a aplicar en ese ejercicio. Recordar que los logaritmos que no tienen base son 10, que son 10 imaginarios. Entonces vamos a tener que elevar el 10 a la 1 para que nos dé el argumento. Entonces nos quedaría 10 elevado a la 1 es igual a x por x más 3. 10 a la 1 es 10. Eso es igual a la multiplicación de x por x, que es x2, y x por 3, que sería 3x. Como el ejercicio me está quedando un término que está elevado al cuadrado, eso significa que ese término está elevado al cuadrado, eso significa que hay que resolverlo mediante ecuación cuadrática. Y cuando se resuelve con ecuación cuadrática, todos los términos van hacia un mismo lado. Entonces me quedaría como x2 más 3x y el 10 lo enviamos a menos 10.
igualado a 0, ya sea a la izquierda o a la derecha. Introducimos los datos en la calculadora. En este caso, el valor de A es el que se encuentra a la par de la x2, o sea, 1. El valor de la B es el que se encuentra a la par de la x, o sea, 3. Y el valor de C, que está solito. Para los que tienen calculadora gris, utilizamos el MODE 53. Para los que tienen la nueva sería el menú, la de tapa blanca, menú menos pequeñito y el 22. Y los de la nueva sería la casita, o sea, home. Para los que tienen la calculadora nueva sería la casita home. Nos vamos hasta donde dice ecuación. Le damos OK y bajamos. Nos interesa la polinomial. Le damos OK y elegimos la primera, que es al cuadrado, x a la 2. Ahí es donde digitamos los datos. El valor de A es 1. Le damos igual. El valor de la B era 3 y el valor de la C era -10. Y le damos igual. La primera solución es un 2 y la segunda solución es -5. O sea que ahí estamos obteniendo como resultado 2 y -5. Primera solución nos está dando 2 y la segunda solución nos está dando -5. Lo que tendríamos que hacer es probar las opciones. En la ecuación original se prueban las opciones, que en este caso sería digitar el logaritmo, digitar lo que es toda la parte izquierda del logaritmo. Digitamos toda la parte izquierda del logaritmo y vamos a sustituir la x por 2. Y si esa fuera correcta, nos tiene que dar el 1. Y después lo hacemos por -5 y el resultado nos tiene que dar 1 también. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Vamos a salir del modo ecuación y digitamos log. Recuerden que eran log de x más log de x más 3. Eso es lo que vamos a digitar, cambiando la x por el 2. Donde aparece la x, la cambiamos por 2. Y eso nos quedaría de la siguiente manera. Los de 2 cerramos más log de 2 nuevamente, más 3, que era la ecuación, y si esa fuera solución de la ecuación, nos da 1. Por lo tanto, ya hemos comprobado que el 2 sí es solución. El 2 sí es solución en la prueba que acabamos de hacer. Y ahora tenemos que probar la ecuación con -5. Con -5 solo es devolvernos y sustituir lo que era el 2 por 5 o el valor de la x por -5 y observen que cuando le damos igual nos da error matemático. Quiere decir que con -5 no da la solución. Está error matemático. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser solamente la opción A.
Pasamos al ejercicio número 10. En el número 10, este, entramos al tema de lo que es estadística. En este caso nos están pidiendo que encontremos la media aritmética. La media aritmética es lo mismo que el promedio. Y para encontrar la media aritmética de datos no agrupados, lo que teníamos que hacer era hacer la suma de todos los datos o promedio. Entonces lo que hacemos es la suma. Recuerden que el promedio tiene como símbolo la X con rayita arriba. Y sumamos todos los datos que nos dan, que es 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78. Ahí tenemos una cantidad de 6 datos, entonces el resultado lo dividimos entre la cantidad de datos. Entonces vamos a la calculadora. La calculadora recomendación, digitar la tecla fracción. Arriba colocamos los datos que eran 84. Le sumamos en ese caso 91. Le sumamos también lo que es 72. Le vamos a sumar 68. Le vamos a sumar 87 y le vamos a sumar 78. Eso lo divido entre la cantidad de datos que eran 6 y eso nos da como resultado 80. Quiere decir que la respuesta correcta sería la opción B, que es 80. Para el caso del ejercicio 11, en el ejercicio 11 nos están pidiendo la mediana. Recordar que la mediana es lo mismo que mitad o 50%. O 50%. Y recordar que cada vez que nos pidan la mediana, tenemos que ordenar los datos. El orden de los datos que tenemos sería el menor de ellos, 68. También recordar que la mediana es lo mismo que el cuartil 2. El siguiente dato sería 78. El siguiente dato sería 72. Estoy ordenando de menor a mayor. El siguiente dato sería 84. El siguiente dato sería 87. Y por último, 91. Están ordenados los 6 datos que nos dieron. Una estrategia es que vayamos eliminando uno a la izquierda, con otro a la derecha, uno a la izquierda, con otro a la derecha, quedándonos 2 valores en el centro. Entonces lo que vamos a hacer con esos 2 valores centrales es sumarlos y dividirlos entre 2. Quiere decir que cuando nosotros sumemos 72 más 84, lo vamos a dividir entre 2 porque estamos promediando el valor de esos 2 datos centrales. Y eso les da como resultado. Pueden digitar la tecla fracción, colocar en la parte de arriba lo que es 72
más 84 y lo dividen entre 2, eso les da. Bueno, vamos a corregir acá el orden de los datos. Iba primero 72 y después 78. Pues en ese caso colocamos en vez del 72 un 78. Ahora sí, sumamos los dos datos, que es 78 más 84, y lo dividimos entre 2, eso les da 81. Quiere decir que la respuesta correcta sería la opción A. Para la pregunta 12 y 13 nos dan la siguiente información. Dice que a continuación se muestran los nombres de sus respectivas edades de un grupo de 8 amigos y nos están preguntando la edad promedio de esos amigos. Como la edad, en ese caso el promedio, corresponde a la misma media. Promedio es igual que media aritmética. Por lo tanto, tenemos que sacar la sumatoria de todos esos datos dividido entre la cantidad de datos, que son 8 amigos. Pues vamos a tener que sumar el 21 para la media y el promedio, no es necesario ordenar, entonces vamos a sumar 21 más 30 más 23, nuevamente más 30 más 23 más 30 más 24 y más 27. Y todo eso lo dividimos entre la cantidad de datos, que son 8. 21 más 30 más 23 más 30 más 23 más 30 más 24 y más 27 repartido entre 8 datos, eso nos da un total de 26. Quiere decir que la respuesta correcta se encuentra en la opción B. La pregunta 13, tenemos que analizar dos proposiciones. En el caso de la primera, se nos habla del 50%. El 50%, el 50% es lo mismo que decir la mitad, pero también es lo mismo que interpretar la mediana. Y como queremos investigar la mediana, tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. El menor de los datos sería 21. Pues colocamos 21. Luego sigue 21, el menor de los datos. Una vez tenemos siguiente dato 23 dos veces. 23 dos veces. En este caso el 23 aparece dos veces, se escribe las dos veces. Luego tenemos del 23, el 24 una vez y el 27 una vez. 24 y 27. Pues por ahí tenemos 24 y 27. Y por último tenemos el 30 tres veces.
el 30 tres veces. Y ya ahí tenemos ordenados los datos. Si aplicamos la estrategia de eliminar un dato a la izquierda y uno a la derecha, el valor central se va a ubicar entre el 24 y el 27. Ahí es donde vamos a obtener los valores centrales. Quiere decir que si nosotros queremos encontrar la mediana, tenemos que sumar esos dos datos y dividirlos entre 2. Eso nos da 25,5. Vean que el 25,5 se estaría ubicando acá, la mediana. Eso corresponde a 25,5. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la interpretación? Bueno, la interpretación significa que el 50% son valores menores o iguales al 25,5. Ese es un 50%. Y el otro 50% va desde los 25,5 mayor o igual a 25,5. Eso sería el otro 50%. Ahí tenemos los dos 50. Lo que sucede es que la proposición lo que está indicando es que al menos un 50% de esos amigos, cuando dice al menos es que cualquiera de los dos 50 sean menores que 28. Son menores de 28 años. Y observemos que el lado izquierdo, el primer 50 va desde los 21 a los 24. Si eso es cierto que es menor que 28 años, ese 50, pero al haber un 27 al lado derecho, ya no sería un 50 porque 27 es menor que 28. Entonces, ese grupo de amigos, un 50% son menores, pues estarían, si agarramos el 27 agarrando parte del otro 50, ya no sería el 50%. Por lo tanto, esa proposición se convierte en falsa por el 28 que tenemos del lado derecho en el otro 50. Entonces, ya eso no sería, es un solo 50%, sino que se cumpliría más del 50% son menores de 28 años. Por lo tanto, la proposición es falsa. Y en el caso de la segunda proposición, lo que se nos está pidiendo es cuál es la edad más común. Recordemos que la edad más común se refiere a la moda y la moda es el dato que más se repite. Por lo tanto, es 30. Dice que la moda es 30 y es verdadero. Es el valor que más se repite. Aparece 3 veces. 1, 2, 3. El que más se repite de todos los datos que nos dan. Por lo tanto, la segunda proposición sí es verdadera. Para el ejercicio 14, para el ejercicio 14 y 15, vamos a considerar la siguiente tabla. Son datos que ya están agrupados. Nos están solicitando que si el recorrido intercuartílico corresponde, bueno, en este caso sería el recorrido intercuartílico de las mujeres, corresponde a qué cantidad. Para obtener ese recorrido intercuartílico de las mujeres, lo que tenemos que aprendernos bien es la formulita del recorrido intercuartílico.
que es igual a restarle el cuartil 3, el cuartil 1. Y el cuartil 3 de las mujeres, en este caso, sería 36 y el 1 sería 26. O sea que a 36 tenemos que restarle 26. Y a 36 le quitamos 26, eso nos da 10. Quiere decir que se encuentra en la opción A. También en la pregunta 15 nos piden el recorrido. El recorrido es lo mismo que al máximo restarle el mínimo. Al máximo le restamos el mínimo. Y nos dicen que si el recorrido de las mujeres es mayor que el de los hombres. Entonces vamos a obtener para la proposición 1 el recorrido de las mujeres y también lo vamos a comparar con el recorrido de los hombres. Para el recorrido de las mujeres utilizamos el máximo y el mínimo. El máximo de las mujeres es 44 y el mínimo es 14. Entonces a 44 le vamos a restar 14. A 44 le quitamos 14, eso nos da 30. Y ahora tenemos que encontrar también el resultado del recorrido de los hombres. Para el de los hombres, usamos 48 y 18. A 48 le vamos a restar 18, pero en ese caso da lo mismo. Entonces son iguales. Son iguales. No es mayor, por lo tanto la proposición 1 es falsa. Para la segunda proposición nos está pidiendo el recorrido intercuartílico. Recordar que el recorrido intercuartílico es Q3 menos Q1. Q3 menos Q1. Y dice que si ese recorrido intercuartílico de los hombres corresponde a 18 años. Entonces, para la segunda proposición, al Q3 le restamos el Q1, pero de los hombres. Y el Q3 de los hombres corresponde a 38. Y el Q1 es 22. A 38 le restamos 22. Eso les da 16. Y decía que era 18. Por lo tanto, la proposición también es falsa. Ninguna de las dos proposiciones es verdadera, ya utilizando los datos de la tabla que nos dieron al principio. Trabajamos el ejercicio 16 y 17. Es una tabla ya agrupada. Dice que al menos 2 personas tienen una diferencia de edad. Cuando son datos agrupados, los datos que nosotros necesitamos, hay indicadores que dicen un o una. Eso se refiere a una. Y cuando hace referencias a uno, solo se usa, trabajar el máximo y el mínimo. Es una de las claves que tenemos para trabajar lo que es el máximo y el mínimo.
Y cuando también se nos menciona que queremos sacar la mayor diferencia, o en este caso la diferencia entre dos personas, las personas, una persona sería la del mínimo y otra persona sería la del máximo. No se trabaja los cuartiles para sacar las diferencias en este caso de las dos personas, solamente el mínimo y el máximo. Entonces, la diferencia es sacar máximo menos mínimo. Cuando estamos hablando de eh, la diferencia en este caso de dos personas. Porque una persona va a tener la edad 12 y otra 28. Entonces, a 28 le restamos 12 y en ese caso, eso nos va a dar 16. La diferencia entre esas dos personas, con certeza, o sea, tenemos la certeza que esas dos personas, también hay que tener la certeza que el mínimo es un dato y el máximo también es un único dato, por eso es que se agarra el mínimo y el máximo para sacar la diferencia de las dos personas. Son las únicas dos valores que tenemos que son edades de personas, porque 15 podría ser, pero también no. 18 podría ser, también no. Y 24 podría ser y también no. Entonces ya no tenemos la certeza por estar ubicados en los cuartiles. Dice la pregunta 17 que si al menos un 50% de las personas son mayores de edad. Recordar que 50% hace referencia a la mitad y también hace referencia a la mediana. Pues lo que tenemos que verificar o interpretar es la mediana. Como los datos ya están agrupados, vamos a tener que de la parte izquierda, desde 12 hasta 18, eso corresponde a un 50% de los datos. Eso es un 50% de los datos. Y tenemos el otro 50 que iría desde los 18 hasta el máximo. Como son datos agrupados, no hay que ordenar nada, ya los datos están dados, solamente es de interpretar la información. Tenemos un 50% desde el mínimo hasta la mediana y el otro 50 que sería desde la mediana hasta el máximo. Y se nos indicaba en el encabezado de la pregunta que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Entonces dice que si hay un 50% que son mayores de edad, es verdadero, porque este 50 abarca desde la mediana, incluyendo el 18, hasta el 28. Esas personas son mayores de edad que equivalen a un 50%, de los 18 a los 28, de los 18 hasta los 28. Eso es lo mismo que decir un 50% de los datos, por lo tanto la proposición es verdadera. Y en el caso de la segunda proposición, que lo que nos está indicando es que hay la certeza de que hay al menos una persona, recordemos que un o una, lo vamos a responder siempre con el máximo y el mínimo. ¿Qué significa eso? Que si hay 24, si 24 se encuentra en el mínimo, el máximo, sería verdadero. Vamos a ver, el 24 es el Q3. 24 corresponde al Q3, por lo tanto, no es verdadero. Sería falso porque 24 es igual al Q3 y los datos que podemos analizar para ver si es una persona es el mínimo y el máximo. Por lo tanto, la proposición es falsa. En este caso sería solo la proposición 1, o sea, solo la C. En la pregunta 18 y 19 vamos a trabajar también otro recuadro que tiene que ver con el mínimo y el máximo.
nos están solicitando lo que es el recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico, recordemos que es el cuartil 3 menos el cuartil 1 y nos están pidiendo nos están pidiendo lo que es el recorrido intercuartílico de las mujeres, pero esa pregunta está repetida. Entonces la vamos a saltar. La 18 y la 19 están repetidas, eran lo que era la 16 y 17. O también, no, perdón, es la misma 14 o 15. Es la misma información. Entonces esa pregunta está repetida. En la 20 y la 21, a ver qué pasó aquí. La 20 y 21 también está repetida. Ok, pasamos a la pregunta número 22 y 23, y ya tiene que ver con diagramas de cajas. Recordar que en los diagramas de cajas la información ya está dada, solamente es de analizar. Hay un dato importante en el encabezado que dice que la calificación mínima es un 70 para aprobar el curso, o el curso se aprueba con un 70% en la escala del 1 al 100. Y de acuerdo a eso, viendo el diagrama, se nos dice que cuál es la diferencia entre la mayor calificación del grupo A, la diferencia entre la mayor calificación del grupo A y la menor del mismo grupo, corresponde a, para obtener esa diferencia de las dos calificaciones, de la más alta y la más baja del grupo A, lo que tenemos que trabajar es con el máximo y el mínimo de ese grupo. O sea que lo que nos están pidiendo es que obtengamos el recorrido, que el recorrido es lo mismo que decir máximo menos mínimo. Máximo menos mínimo. El máximo sería 98 del grupo A y le restamos 51. En ese caso, nos da 47. Esa sería la diferencia entre la calificación más alta y la más baja del grupo A. ¿Ok? Vamos a la pregunta 23. La pregunta 23 dice que el recorrido intercuartílico del grupo A corresponde a recorrido intercuartílico del grupo A corresponde a. Para encontrar el recorrido intercuartílico usamos la fórmula Q3. Recorrido intercuartílico es Q3 menos el Q1, pero nos interesa lo que es el Q3 y el Q1. El Q3 del grupo A serían 79 y el Q1 sería 60. O sea que a 79 le vamos a restar 70. A 79 le vamos a restar 60. A 79 le restamos 60. Eso nos da 19. Siendo la opción correcta la A. Para la pregunta 24 y 25, aquí vamos a rescatar que la nota mínima es de 60. Recordar en este caso que está hablando sobre las calificaciones de un grupo de estudiantes y que aprueban con la calificación mínima de un 60 en la escala del 1 al 60. Lo primero que nos solicitan en la 24 es que con certeza esta palabra debe cumplirse o cumplirse
dice que al menos un estudiante, vuelve a salir la palabra un hace referencia al máximo y al mínimo. O sea, se responde únicamente con los valores del máximo y el mínimo. Entonces dice que un estudiante tuvo una calificación de, y nos vamos en cada grupo, al menos un estudiante, en cada grupo el A o el B. Vemos que en el grupo A hay un estudiante con nota de 51 y nota de 100. Y también en el grupo B hay un estudiante con nota de 56 o nota de 100. Lo que nos están pidiendo es que comparemos que en cada grupo hay un estudiante que aprobó el curso con una calificación de. No puede ser el mínimo porque el mínimo tiene 51 y 56 de ambos grupos y la nota para pasar era un 60. Quiere decir que en este caso trabajamos únicamente con los valores del máximo y las notas que esos estudiantes obtuvieron para aprobar el curso fue de 100, el máximo de ambos. Ahora, en el caso de la segunda proposición, dice que al menos el 75% de los estudiantes de cada grupo aprobó el curso. 75%. Recuerden que cada tramito equivalía a un 25%. Por ejemplo, si hablamos del Q1, del mínimo al Q1, hay un 25%, del Q1 a la mediana o Q2 hay otro 25%, de la mediana al Q3 hay otro 25%, y del Q3 al máximo hay otro 25%, al igual que en el segundo grupo. Son 4 tramitos, cada uno de 25%. Y recordemos que la nota mínima era, para pasar el curso, era de un 60. Entonces nos interesa el 60. De 60 hasta 100. ¿Qué porcentaje tenemos ahí? En el primer grupo y en el otro también va desde los 60 hasta el 100. Y ahí tenemos 3 tramos en cada uno de los grupos. Ahí tenemos el 75%. 75%. Por lo tanto, es verdadera. 75%. Y en este otro grupo también tenemos otro 75% que va desde los 60 mayores iguales a 60 o mayores iguales a 60 también en el segundo grupo. Quiere decir que esta proposición es verdadera. Hay 3 tramos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, que equivalen cada uno a 25%. Eso nos da un 75%. Y la segunda proposición dice que al menos un estudiante del grupo A, cuando habla un estudiante, está haciendo referencia al máximo o mínimo del grupo A, obtuvo una calificación menor que cualquier otro estudiante del grupo B. Entonces vamos a analizar en el A los mínimos y los máximos. Porque a nosotros lo que nos interesa es ver que si algún estudiante del grupo A obtuvo menor calificación que cualquiera de los B. Cuando hablamos de cualquiera de los B, puede compararse con el mínimo de B o el máximo de B, cualquiera de los dos. Podríamos comparar con el mínimo de B, que es 56, o el máximo de B, que es 100. Lo único que nos interesa es agarrar el mínimo y el máximo de A para compararlo, ya sea, primero lo hacemos de mínimo a mínimo y de mínimo a máximo. O podría ser de máximo a mínimo y de máximo a máximo. Pero aquí está claro que el mínimo del grupo A, que es 51, es menor al mínimo de B, que es 56.
Entonces ahí se cumple que un estudiante del grupo A tiene menor calificación que el B. Grupo A, el mínimo del grupo A fue 51 y es menor al mínimo del B comparado con el mínimo del B que corresponde a 56. Y ahí es donde decimos que la proposición es verdadera porque la nota del mínimo de A es menor que la nota del mínimo de B. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Ambas son correctas. En la pregunta 26 nos están pidiendo que cuál de esas calificaciones tiene asimetría positiva. Primero repasemos lo que era la asimetría negativa y positiva. Teníamos tres rangos. La asimetría negativa era cuando la media es menor a la mediana. Recordar que X significa media, X rayita significa media o promedio. Media o promedio. Y ME es la mediana. Entonces, lo que tenemos que ver es que la media sea menor a la mediana. En el caso de la simetría positiva, tenemos que ver que la media sea mayor a la mediana. Y cuando es simétrica, que es diferente a simétrica, es que la media es igual a la mediana. Y entonces tenemos que ubicarnos en la media y la mediana. Tenemos que centrarnos en los valores de la mediana y la media y la mediana y comparar. Al menos en la primera, observemos que 81, que es la media, es menor a la mediana. Al ser menor, es negativo. En este caso, sería negativo. En la 10.2, la media también es menor a 83, por lo tanto es negativa. En la 10.3, 88 es menor a 90, también es negativa. Y solo se cumple en la 10.4, que la media es mayor a la mediana. O sea que en este caso el 86 es mayor a 82. Por lo tanto, se convierte en asimétrica positiva, siendo la 10.4 la que tiene una asimetría positiva.
En la resolución de problemas, vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con la media o promedio. La diferencia es que es un ejercicio de datos agrupados, donde hay intervalos. Y el paso 1 sería obtener el punto medio. El punto medio de los intervalos. En este caso, los intervalos serían las horas. Sacamos la mitad de ese intervalo, que sería la suma de 2. Le sumamos 4 y eso lo repartimos entre 2. 2 y 4 son 6, dividido entre 2 es 3. De la misma manera hacemos con el 4 más el 6 y lo repartimos entre 2. Eso nos da 5. Y de la misma manera sumamos 6 y 8 y lo repartimos entre 2. Eso nos da 7. 6 y 8, 14. Y entre 2, 7. Ahora, para ya aplicar lo que es el promedio, lo hacemos igual, sumando todos los datos, dividiéndolo entre el total de datos, nada más que en este caso vamos a sacar el total de datos con la sumatoria de la frecuencia. Y la frecuencia en ese caso sería la cantidad de amigos. El total de la frecuencia nos da 20. Para aplicar lo que es el promedio de estos datos agrupados, eh, vamos a involucrar la multiplicación de las dos columnas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en ese caso hay que agarrar los puntos medios, los vamos a multiplicar por el valor de cada frecuencia. Pero se puede ir obteniendo el resultado por aparte o integrarlo en la fracción directa, que sería 3 por 7, le sumamos 5 por 6 y le sumamos 7 por 7. Dividido entre el total de datos, que en ese caso el total de datos nos los dio la frecuencia, que serían 20. Repartido entre 20 y de esa manera obtenemos el resultado. 3 por 7, tecla fracción, 3 por 7 más 5 por 6 más 7 por 7 y lo dividimos entre la cantidad de datos que era 20. Eso nos da 5. Eso sería la media, 5. Para el ejercicio 2, nos están preguntando lo que es el promedio anual de ese grupo de estudiantes. Pero como involucra porcentajes, es el promedio ponderado. Dice que la siguiente tabla muestra las calificaciones obtenidas en cada periodo por un estudiante de asignatura cívica y el valor porcentual en cada caso. El promedio anual, ahí se les indica, se obtiene a partir de la sumatoria de los porcentajes obtenidos de los 3 periodos. ¿Cuál fue su promedio? Para en ese caso, lo único que tenemos que hacer es la suma
del porcentaje que obtuvo en cada periodo. Para sacar el porcentaje de cada periodo, lo que hacemos es multiplicar el porcentaje por la nota o la nota por el porcentaje. Y le vamos a sumar el siguiente porcentaje por la nota de 90 y le sumamos el siguiente periodo que sería el 50% por 80. Y la sumatoria de ellos nos va a dar la nota. En el caso del 100 obtiene todo el porcentaje de ese periodo. Pero la recomendación es que lo hagan todo seguido en la calculadora, utilizándolo el símbolo de porcentaje, que en ese caso sería 20% En la calculadora gris, el símbolo porcentaje está en Shift, abre paréntesis. En la calculadora de tapa blanca, el porcentaje se encuentra con la tecla Shift y la tecla ANS. Y los que tienen la nueva tienen que presionar la tecla catálogo, bajar a probabilidad y ahí se encuentra, darle OK, el símbolo porcentaje. Nosotros lo que queremos calcular es un 20% más el 30% de 90, o sea, por 90, más el 50% de 80. Y eso nos da, en el primer caso era 20% por 100. Y eso nos da un total de 87 la nota. Eso nos da 87. Sería el promedio anual de ese estudiante. En el caso 3, nos están pidiendo que encontremos lo que es el mínimo, el máximo, el recorrido de los cuartiles, que el recorrido intercuartílico de ese grupo de datos. Recordar que para tanto los cuartiles como la mediana, que es el Q2, tenemos que ordenar los datos. Es lo primero que tienen que verificar si los datos están ordenados. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar. Siguiendo el orden, ya los datos están ordenados. El mínimo corresponde a 91. El máximo corresponde a 100
Entonces ya tenemos acá de los datos que nos solicitan el mínimo que es 91, el máximo que es a 100 y el mínimo que es 91. Luego, para sacar el recorrido se utiliza la fórmula de máximo menos mínimo. Y entonces en ese caso le restamos a 100, 91, y eso nos da igual a 9. Para encontrar lo que es el recorrido intercuartílico, eh, tenemos que sacar el Q1, el Q2. Lo primero que vamos a hacer es obtener la posición del cuartil 1, que se encontraba con la fórmula n más 1 dividido entre 4. La cantidad de datos son 12 datos. Eso es n. O sea, n es igual a 12. Por lo tanto, ¿qué sería 12 más 1 entre 4? Y 12 más 1 entre 4 serían 13 dividido entre 4. La posición está, el cuartil 1 se encuentra en la posición 3,21. ¿Qué significaba esa posición 3,21? 3,25, que hay que ubicarnos en el dato 3 y el decimal significaba el siguiente. Entonces el dato 3 está aquí, 1, 2, 3, y el siguiente sería el dato 4. Entonces para sacar ese Q1 teníamos que sumar el dato 3, que es 92, más el siguiente dato, que es el 4, pero el cuarto dato también es 92, se sumaban y se dividían entre 2. Quiere decir que el Q1 es igual a 92. Para llegar a la posición del Q2, posición del Q2, lo que agarro es la posición 1, que es 3,25, y 3,25 lo multiplico por 2 porque yo quiero llegar al Q2 para no usar la fórmula del Q2. La posición 1 la multiplico por 2 para llegar al segundo cuartil. En ese caso, 3,25 por 2. 3,25 por 2 nos da 6,5. Entonces, el 6,5 significa ubicarnos en el dato 6 y el coma 5 en el siguiente. El dato 5, 6 y 7. O sea que nos tenemos que ubicar en el 6 y el siguiente. 6 y 7. Entonces quiere decir que el Q2, que es la misma mediana, corresponde a 93 más 95 dividido entre 2. Y 93 más 95 dividido entre 2. Eso les da 94. Para la posición del cuartil 3, lo que hago es agarrar nuevamente la posición 1, que era 3,25, y multiplicarla por 3. Y 3,25 por 3, eso les da 9,75. Entonces eso significa que tenemos que ubicarnos en el dato 9 y el siguiente.
dato 9 y siguiente. El 9, el dato 9 es 96 y el siguiente es 97. Entonces, de esa forma, encontramos el Q3 corresponde a el dato 9 y 10. O sea, 96 más 97 repartido entre 2. 96 más 97 dividido entre 2. Eso nos da 96,5. 96,5. Ahora, como nos están solicitando el recorrido intercuartílico, recordar que el recorrido intercuartílico es Q3 menos Q1. Eso sería Q3. El recorrido intercuartílico corresponde al Q3 menos Q1. Y eso es igual al Q3, que es 96,5. Le restamos el 1, que es 92. Y a 96,5 le restamos los 92. Eso les da 4,5. Ahí estaría lo que nos solicitaron de ese ejercicio. Para el ejercicio 4, nos están solicitando de esa tabla que encontremos la varianza y la desviación estándar. Varianza y desviación estándar. Primero vamos a obtener el total que me lo da la frecuencia, la suma 12 y 11, que serían 23, más 3 serían 26 y 2, 28. Eso sería el total de datos que tiene la frecuencia o la cantidad de datos que hay. Recuerden que el paso 1 para llegar a la varianza era obtener, voy a hacerlo acá, paso 1, era obtener el promedio o la media. Y para obtener ese promedio o media, lo hacemos multiplicando las dos columnas. Los minutos, como son datos agrupados, los minutos por la frecuencia. En este caso sería 40 multiplicado por 12. Le sumamos los 45 multiplicado por 11. Le sumamos los 50 multiplicado por el 3. Y le sumamos 65 multiplicado por 2. Todo dividido entre la cantidad de datos, que es 28. En el caso que no fuera una tabla, sino que solo me dieran 4 datos, si solo me hubieran dado la frecuencia, entonces es lo mismo, sumo 12 más 11 más 3 más 2 y lo dividimos entre la cantidad de datos, que es 4. Pero como son datos agrupados, lo resolvemos de esa manera. Cuando lo llevamos a la calculadora, recomendable tecla fracción. Ahí sería 40 multiplicado por 12 más los 45 multiplicado por 11 más los 50 multiplicado por 3 más los 65 multiplicado por 2
y sobre 28, que era el total de datos. Eso nos está dando 44,82. Usando dos decimales, 44,82. El segundo paso es sacar eh, las diferencias de la frecuencia multiplicado por el dato, le restamos la media elevada al cuadrado. Vamos a obtener cada una de esos valores de las diferencias individualmente. Eso quedaría la frecuencia 12 la frecuencia. Entre paréntesis colocamos el dato, que sería 40, y le restamos la media, que nos dio 44,82, todo elevado al cuadrado. Tenemos que hacer lo mismo con los cuatro datos. La frecuencia es 11, lo multiplicamos por el dato, que es 45, le restamos la media, que es 44,82 elevado al cuadrado. Luego vamos a multiplicar ahora la frecuencia, que es 3, por el dato, que es 50. A 50 le restamos la media, que es 44,82 elevada al cuadrado. Y por último nos quedaría la frecuencia 2, que debe multiplicar al dato, que es 65, y le restamos la media, que es 44,82 elevado al cuadrado. Ese es el paso 2. El paso 3 es obtener la sumatoria de esas diferencias, de esos resultados. La suma de los resultados. El primer resultado tuvo que haber dado 278,78. El segundo resultado nos dio 0,35. El tercer resultado nos dio 80,49. Y el último resultado dio 814,46. Ahora el paso que sigue es hacer la sumatoria de esos resultados. $278,78 más 0,35 más 80,49 más 814,46. Eso les dio 278,78 más 0,35 más 80,49 más 814,46 dio un resultado de
1174,08. El paso 4 es sacar la varianza. Y para sacar la varianza lo que tenemos que hacer es al resultado de la suma, a ese resultado que acabamos de obtener de 1174, de 1174,08, lo dividimos entre la cantidad de datos, o sea, n-1. En este caso sería 1174,08 dividido entre n, que representaba la cantidad de datos. N es 28. A 28 le restamos 1. Recuerden que n se convierte en la cantidad de datos que nos lo obtuvimos de sumar la frecuencia. Y el paso 5, eso nos da como resultado cuando lo dividimos entre n-1, de que la fracción 1174,08 dividido entre 28 menos 1 nos da 43,48. Y el paso 5 era sacar la desviación. Para sacar la desviación estándar, lo que agarramos es el valor de la varianza y le sacamos raíz. La raíz cuadrada de lo que nos dio la varianza, que era 43,48. Pues la raíz cuadrada de 43,48 nos da un total de 6,59. El ejercicio 5 trata sobre logaritmos, primágenes e imágenes. Recordar que cuando nosotros vamos a calcular una imagen, que es y, lo que hacemos es sustituir. Y cuando vamos a encontrar una primagen, en el caso la primagen corresponde a x, lo que hacemos es igualar y despejar. Entonces, nos piden que calculemos en la situación 1, que calculemos f de 26. F de 26 sería en la fórmula que nos están proporcionando. Lo que hacemos es cambiar la x por 26. Recordar que ese 26, lo que está encerrado entre paréntesis, corresponde a una x. Y nos quedaría 26 más 1. Y para ello utilizamos la calculadora. En el caso de la calculadora, quedaría el logaritmo de los dos cuadritos, 26 más 1 en base 3. Logaritmo de los dos cuadritos, base 3, 26 más 1. Y eso nos da como resultado 3. Entonces la imagen de 26 es 3. En la situación 2, me piden que calculemos la preimagen de 2. Entonces vamos a tener que igualar en la fórmula que nos proporcionaron, que es logaritmo de x más 1 en base 3, lo igualamos a 2 y lo resolvemos con una ecuación logarítmica. En el caso que ocupamos eliminar el logaritmo, lo que hacemos es elevar la base al número que se encuentra al otro lado al igual para que me dé el argumento. O sea que 3 lo elevo a la 2 y eso me tiene que dar x más 1.
3 a la 2 es 9. Le pasamos a restar el 1, igual a x. Y a 9, este más 1 que le estorba a la x, lo enviamos a restar. Y a 9 le quitamos 1. Eso nos da 8. Quiere decir que el valor de x corresponde a 8. En el caso de la primaria. Y luego tenemos ahí diferentes ejercicios de desarrollo también de logaritmos. Vamos a desarrollar algunos. Por ejemplo, el número 1. Tengo el logaritmo de 6 más el logaritmo de 2 elevado a la 3. El 2 que está multiplicando pasa a elevar al argumento menos el logaritmo de 24. Y en ese caso nos quedaría la suma, se convierte en una multiplicación, la resta en una división. Entonces tendríamos 6 por 8, 2 a la 3 da 8. Recuerden que en este caso 2 a la 3 da como resultado 8 y sobre 24. Entonces esto nos quedaría como el logaritmo de 6 por 8, 48 entre 24, 2. Logaritmo de 2. Tenemos el número 2. El número 2 dice 5 logaritmo de x en base 7 menos 3 logaritmo de x en base 7 más 4 logaritmo de y en base 7. Y aplicando la propiedad de la potencia, tenemos que devolver el número que está multiplicando a los argumentos. Hay que devolverlos. Entonces nos quedaría como el logaritmo de x elevado a la 5 menos el logaritmo de x elevado a la 3 más el logaritmo de y elevado a la 4. Recordar que estos dos o esta diferencia de dos logaritmos se convierten en una división. Por lo tanto, nos quedaría como el logaritmo de x elevado a la 5 sobre x elevado a la 5 sobre x3. X elevado a la 5 sobre el x3. Y la suma se convierte en una multiplicación por y4. Al final nos quedaría el logaritmo, siempre conservando base 7. Lo que hacemos en el caso de la fracción es simplificar. A 5 le quitamos 3. Recordar que cuando están restando las potencias de la misma base, se conserva la base y se restan los exponentes. A 5 le quito 3, es 2 por y4. Y voy a resolver
Vamos a resolver la 1 y 3 de logaritmos de ecuaciones. La número 1. La número 1 es log de x más log de x menos 15 igual al logaritmo de 1000. Vamos a reducir el lado izquierdo a un solo logaritmo. La suma se convierte en una multiplicación. X que multiplica x menos 15 igual al logaritmo de 1000. Como me quedaron dos logaritmos iguales a ambos lados, los elimino y trabajo con los argumentos. X que multiplica x menos 15 igual a 1000. Y resolvemos la multiplicación. Distribuimos x por x y x por menos 15. X por x es x2 y x por menos 15 sería menos 15x. El 1000 lo enviamos a menos 1000 y lo igualamos a 0. Como quedó cuadrática, hay que llevarlo a la calculadora para obtener las soluciones. En la calculadora, las soluciones que vamos a obtener son las siguientes. Sabiendo que A es 1, el de la x2, B es menos 15 y C sería menos 1000. Vamos a buscar las dos soluciones. 1 menos 15 menos 1000. Activando el programa modo 53 en la gris. Menú menos pequeñito el 22 en la blanca. Y en la nueva presionan Home. Ecuación y polinomial. Y seleccionamos la x2. Ahí sería 1, le damos igual. Menos 15, le damos igual. Y menos 1000. Y en ese caso, el resultado que obtenemos es 40 y menos 25. 40 y menos 25. En el caso de la primera solución positiva y la segunda es negativa. Recordar que las negativas no es solución. Cuando las prueban, les va a quedar que no es solución. Les va a dar error matemático. Y entonces la solución vendría a ser solamente el 40. El 40. Y un ejercicio más. Vamos a resolver la que es la número 3. La número 4. La 4 sería el logaritmo de 4x en base 5 más el logaritmo de 3x menos 5 en base 5 también. Y eso es igual al logaritmo de 25 en base 5. Similar a como resolvemos la anterior. La suma se convierte en una multiplicación. En este caso sería logaritmo de 4x que va a multiplicar al logaritmo de el argumento del segundo logaritmo que es 3x menos 5, conservando la base 5.
Y es al lado derecho no le podemos hacer nada, simplemente nos queda logaritmo 25 en base 5. Eso nos permite, al tener dos logaritmos a ambos lados de la misma base, nos permite eliminarlos. Entonces nos estaría quedando 4x por 3x menos 5 y eso nos permite que desarrollemos ya la ecuación para ver en qué modo nos queda. Aquí habría que multiplicar 4x por 3x y 4x por menos 5. 4x por 3x da 12x2 y 4x por 5 por menos 5 me da menos 20x. Como me está quedando cuadrática, entonces vamos a enviar este 25 a menos 25 y lo igualamos a 0. El valor de A es cuadrática, es 12. El valor de B es menos 20 y el valor de C es menos 25. Entonces en la calculadora colocamos 12, menos 20 y menos 25. Ingresamos los datos a la calculadora, el 12 menos 20 y menos 25 para obtener las soluciones. 12 menos 20 y menos 25. Y eso nos dice que la primera solución es 5 medios y que la segunda menos 5 efectos. Primera solución, 5 medios. Y la segunda corresponde a menos 5 sextos. La solución sería la positiva. Responde en este caso a 5 medios.